¿Me escuchan bien? ¿Todos? Profe, pues sinceramente se le escucha como lejos. Pues yo lo Sí. escucho como lejos. Yo sí lo escucho bien, lejos pero bien. Las que tengo, lo que pasa es que estoy aquí en el salón y el micrófono lo tengo como aislado. No sé si enfoque, así hablando más fuerte. Ahí Mejor. creo que logré acercar el micrófono, pero espero no dañar nada con esto. Bien. Me van avisando, en dado caso, a ver cómo cuadro esto. Es que no estoy desde mi computador, sino desde el computador aquí de la universidad. También, si se ve bien la pantalla, necesitan más zoom, o ahí estaríamos como bien. No, en imagen está bien. Ahí. Esto es. Bien, entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Hoy la idea es como tratar, primero que todo, de desarrollar la temática que presentábamos anoche acerca de las integrales definidas. Entonces vamos a mirar otros ejemplitos, vamos a tratar de combinar todo con las teorías que habíamos discutido anteriormente. Y posteriormente quiero empezar a abordar algunas ideas básicas de las aplicaciones o de la utilidad que tiene este proceso de integración. Mi idea es que al terminar la sesión de hoy, yo les deje una actividad para que desarrollen individualmente de aquí a 8 días. Entonces, vamos primero como a tratar de clarificar todo lo correspondiente a hoy y propondríamos la correspondiente actividad. ¿Listo? Entonces, recordemos qué habíamos hecho o de qué habíamos hablado la noche anterior. Nosotros empezamos a abordar el concepto de integral definida, que al igual que el concepto de integral indefinida, se relaciona con el cálculo de antiderivadas. La diferencia fundamental entre estos dos tipos de integral es que en el caso de las integrales indefinidas, el resultado era una función con una constante, pero al fin y al cabo sigue siendo una función. Así como en el proceso de derivación, el resultado de la derivada era una función también. Entonces, en el caso de la integral indefinida, el resultado es una expresión funcional. En contraste, en la integral definida, el resultado es un número. Cuando yo calculo una integral definida, teniendo en cuenta que hay por ahí unos números que son los extremos de los límites de integración, a partir de esos números y a partir de una antiderivada se genera una operación aritmética cuyo resultado es precisamente un número correspondiente. Y entonces con respecto a esta última integral, con respecto a la integral definida, nosotros presentábamos anoche algunos ejemplos. Y entonces veíamos que la idea era
que yo, a partir de la función que me dieron y a partir de esos numeritos, de esos límites de integración, lo que yo hago es calcular la antiderivada de la función que se está integrando. Eso lo hemos hecho siempre. Eso se hacía con la integral indefinida también. Pero en este caso, lo que hacemos es tomar esa antiderivada y evaluarla dentro de los dos límites. Cuando digo evaluarla dentro o entre los dos límites, es evaluarla en el límite superior, que es el número más grande, menos evaluada en el límite inferior. Eso era lo que presentábamos la noche anterior. Quiero mirar ejemplos un poquitico más fuertes que los que veíamos la sesión de anoche. Entonces, yo quiero que veamos, por ejemplo, esta integral definida de acá. La integral entre 2 y 6 de x al cuadrado más x, con respecto a x. Entonces, esta es una integral definida. Aquí está la función que queremos integrar. Y aquí están los límites dentro de los cuales vamos a calcular la correspondiente integración. Entonces, lo primero que yo debo hacer es encontrar una antiderivada de esta función. Y aquí es donde entran en juego las reglas de integración, que son reglas de antiderivación también, que mencionábamos en las clases anteriores. Entonces, por ejemplo, como yo aquí tengo una suma, que es x al cuadrado más x, lo que me dice la regla de la suma es que la integral de esto es simplemente la integral de este, que esto es x a la 3 sobre 3, más la integral de x, que es x a la 2 sobre 2. Entonces, en este proceso de integración definida, también entran en juego las reglas de antiderivación o de integración. Entonces, aquí aplico la regla de la suma, me queda esta expresión, esta es la antiderivada de cada uno de los humanos. Y ahora lo que debo hacer es evaluarla en los límites de integración. Y aquí yo quiero ser muy claro y muy cuidadoso en la manera de plantear esto. Todo esto es la antiderivada. Entonces, a la hora de evaluar, primero evalúo todo esto en el límite superior, que me resulta esto de acá. Es decir, es todo esto evaluado en 6, entonces cojo toda la expresión y reemplazo x por 6 en todos los lugares que aparezca x, menos esta expresión, que es la antiderivada, evaluada en 2. Entonces, nuevamente es toda esta expresión reemplazando la x en cualquier lugar que aparezca por el número 2. Esa idea de evaluar es la misma idea de evaluar funciones de toda la vida. Evaluar una función es reemplazar en la variable donde quiera que ésta aparezca por un número correspondiente. Y entonces en este caso la operación me daría 6 a la 3 sobre 3 más 6 a la 2 sobre 2 menos 2 a la 3 sobre 3 más 2 a la 2 sobre 2. Entonces mi recomendación es que a la hora de hacer esta operación la hagan por pedazos. Primero calculen este primer paréntesis, que es la evaluación en el límite superior. Cuando yo hice ese cálculo, y ustedes me confirman si me equivoco, a mí me dio 90 el resultado, menos esta expresión de acá, este resultado, lo calculé y a mí me dio 14 tercios. Entonces,
el planteamiento de esta integral sería 90 menos 14 tercios. ¿Sí estoy bien? ¿Sí hice bien las cuentas ahí? ¿Sí son claras cómo se hacen? Sí, profe. Y lo que viene que hacer pues es la resta. 90 menos 14 tercios es igual, o a mí me dio, 256 tercios. Entonces miren que esta idea de la integral definida guarda la misma esencia para cualquier función que nosotros pongamos. Lo que pasa es que dependiendo de la función, en el ejercicio de calcular la antiderivada, pues nosotros tenemos que mirar qué tipo de reglas aplicar. Es decir, esto se separa en dos fases. La primera fase es calcular la antiderivada o integral indefinida sin la constante de integración. La diferencia entre una antiderivada y una integral indefinida es la constante de integración. Entonces, cuando uno calcula una antiderivada, lo que uno está haciendo es integrar, simplemente eso. Entonces, calculo la integral sin la constante, esa es la primera fase. Y la segunda fase es evaluar en los límites de integración. Entonces, digamos que la parte fuerte está en el cálculo de la antiderivada. Por eso nos hemos centrado tratando en ese aspecto. Miremos otro ejemplo, antes de entrar a mirar unos ejercicios para que ustedes vayan revisando y para que los vayamos discutiendo. Entonces quiero un ejemplito más, como más sustancioso, por decirlo de alguna forma. No sé si lo tenga más adelante, voy a más bien a escribirlo aquí. Oh, se queda como tan azul. Listo, pues queda muy... No le puedo quitar este tono. ¿Te parece escribir más bien? Más bien voy a copiar este de acá. Creo yo que era ahí. Les pido excusas, es que este no es mi equipo. Entonces aquí a veces siempre se presenta. Listo. Entonces el ejemplo sería integral. Naturalmente los límites de integración pueden ser cualquier tipo de número. O sea, no necesariamente siempre va a ser entero. Naturalmente no siempre va a ser natural. Entonces yo puedo, por ejemplo, hablar de la integral entre menos 2 y 2 de alguna función. Ya voy a poner la correspondiente función. Lo que es fundamental es que el número de abajo sea más pequeño que el número de arriba. Y la función que quiero integrar es la siguiente. 3x a la 5 más 2 por la raíz tercera de x más, menos, voy a poner acá, menos, y voy a poner una fracción acá. 1 sobre x a la 2. Entonces, esa sería la integral definida que quisiera calcular. Entonces, recordemos, la primera fase es calcular esta antiderivada. Como les decía hace un rato, calcular una antiderivada es calcular una integral indefinida, pero sin la constante de integración. Por eso es una antiderivada. Cuando uno habla de la antiderivada general o integral indefinida, es que uno le mete la correspondiente constante. Pero acá es la integral sin constante, común y corriente. Y aquí me voy a saltar un paso que espero que no vaya a ser problemático. Y es no me voy a poner a mirar esto separando cada integral por pedacitos,
sino que de una voy calculando la integral y la voy escribiendo. Entonces, por ejemplo, la integral, como esto es una suma y una resta, pues integro cada pedazo por separado. Entonces, la integral de 3x a la 5 es 3, saco la constante, la regla de la constante, x a la 6 sobre 6. Entonces, esa es la integral del pi. Entonces aquí no hago como todo esa maquinaria o parafernalia de ir escribiendo detalladamente, sino aquí trato de saltar de una vez a la antideriva. Igual si hay alguna pregunta, pues me la van haciendo. Más más de acá. 2, saco la constante por la integral de la raíz cúbica de x. Entonces recordemos, la raíz cúbica de x es x a la 1/3. Entonces para integrar una potencia, pues simplemente es sumarle 1 al exponente. Entonces 1/3 más 1 da 4/3. Entonces esto es x a la 4/3 sobre 4/3. Lo estoy lo más detallado posible. Sobre 4/3. Y aquí viene el menos de acá. Y la integral de 1 sobre x al cuadrado, recordemos que para esas expresiones, lo que yo hago es subir el exponente, me queda x a la menos 2. Y entonces cuando integro x a la menos 2, le sumo 1 al exponente, y eso es x a la menos 1 sobre menos 1. Y esta es la antiderivada de esta expresión de aquí adentro. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Y entonces, esto hay que evaluarlo, y yo les decía a ustedes ayer, no puedo escribir esto en un sitio. Así, así. Todo esto hay que evaluarlo, y la notación que uno utiliza para simplificar eso es poner como una barrita al final, una línea vertical, y pone abajo el límite inferior, perdón, que en este caso sería menos 2, y arriba pone el límite superior, que en este caso sería 2. Y eso lo que significa es que todo esto lo evalúo en el límite de arriba, menos todo esto evaluado en el límite de abajo. Entonces, ¿cómo queda acá? Entonces, miren cómo lo hago yo. Pues yo aquí utilizo Word y eso me ayuda mucho para este tipo de ejercicios. Lo que yo hago es, tengo la antiderivada y esa la voy a evaluar en 2. Escribámoslo así por un momento y ya miramos si lo puedo simplificar. Entonces pongo acá el 2. Aquí donde hay x pongo el 2. Y aquí donde está la x pongo 2. Entonces aquí lo que hice fue coger la antiderivada y evaluarla en 2. Menos la misma antiderivada, no me quiero tan separado, más bien hago esto, no me gusta que me quede así, voy a ponerlo, si puedo ponerlo acá, solito, eso mejor, mucho mejor, listo, esta antiderivada es la misma de aquí arriba, pero ahora la reemplazo por menos.
2 menos 2 y menos 2. Y en este momento entramos en el terreno de lo aritmético. En este momento lo que hacemos es hacer las operaciones que aparecen acá. Cuando uno lo mira así, esas operaciones se ven, digamos que bastante complejas, como bastante pesadas, como muchas operaciones. Entonces, lo que uno debe tratar de hacer, o lo que yo recomendaría que hiciera, que como les decía alguna vez, yo no lo exijo, pero yo sí recomendaría que ustedes traten de simplificar las expresiones aritméticas y algebraicas que vayan apareciendo a partir de las reglas conocidas de simplificación. Entonces voy a hacerlo lo más detallado, pero a la vez lo más ágil posible, antes de empezar a hacer las cuentas. Esta expresión de acá, tengo un 3 multiplicando, tengo un 6 dividiendo, entonces yo puedo sacar tercera arriba, sacar tercera abajo, y esto me queda 2 a la 6 sobre 2. No sé si utilizar colorcitos aquí para ir mirando. Esto de acá lo simplifico como esto de acá. ¿Sí es claro ese proceso? ¿Qué hice ahí? Sí, señor. Sí, señor. Más, ¿por qué no me quita el color? Más, aquí me va a quedar todo amarillo. Trato de cambiar el color, trato de cambiar el color. Este de acá, aquí estoy hablando de algo netamente numérico, pero simplemente para que ustedes vean cómo significa. Este 4/3 en el denominador, yo lo puedo poner a multiplicar volteando. Entonces me quedaría 2 por 3/4. Y 2 por 3/4 es 6/4. Esto me queda 6/4 por 2 a la 4/3. Esto de acá es esto de acá. A ver si me deja coger segundos. ¿Sí vieron esa simplificación? ¿Sí es clara? Sí, señor. Listo. Y esta última la simplifico de esta manera. Y miren con cuidado cómo va a quedar esto. Este menos con este menos de abajo se cancela, porque menos por menos da más. Y menos, pues también aquí en la división funciona, la regla la regla de los signos. Menos por menos da más. Entonces me queda 2, me queda positivo, 2 a la menos 1 sobre 1. Y como cuando yo tengo un exponente negativo, yo lo puedo cambiar pasándolo al denominador con coeficiente positivo. Entonces 2 a la menos 1 lo paso abajo, me queda 2 a la 1. El 1 de aquí abajo, pues multiplicado por ese 2 a la 1, pues sigue siendo 2 a la 1. Y aquí arriba me queda un 1. Y entonces esto de acá me queda un medio. Esto de acá, todo esto con el signo se convierte o se simplifica en un medio. ¿Sí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Listo, pues. Pues este fue el primer paréntesis. Miren que ya se empieza como a simplificar más. O sea, igual uno lo puede meter a la calculadora. Igual si ustedes quieren meterlo a la calculadora de una vez, pues lo meten. Yo no le estoy diciendo que no, que tengan que hacer esta simplificación. Pero
Como siempre les digo, es bueno que se acostumbren a simplificar para orientarse sobre estos procesos. Entonces, ahora voy con esto. Entonces, me voy a ir un poquitico más rápido porque siento que hay cosas que ya las he dicho. Esto me queda menos 2 elevado a la 6 sobre 2. Misma idea. El 3 con este 6 se cancelan o se simplifican y me queda el 2 en el denominador. Este es el primero. Más, aquí nuevamente el 4/3 lo volteo y lo pongo a multiplicar. Aquí me da otra vez 6/4. Y entonces aquí me va a quedar menos 2 a la 4/3. Que eso sí uno lo puede sacar con una calculadora, aproximadamente, menos 4/3. Y el último, miren con cuidado lo que pasa acá, porque aquí sí es un juego de signos y de simplificación. Menos por menos da más. Entonces aquí iría un más. Pero aquí adentro tengo menos 2 a la menos 1. Cuando lo paso abajo, me queda menos 2 a la 1. Entonces me quedaría 1 sobre menos 2. 1 dividido menos 2. Que eso se puede simplificar como menos 1/2, pero por el momento lo voy a escribir así. Y entonces esta sería la expresión de la derecha bastante estable. ¿Sí bien? ¿Ven? Aquí hablando de aritmética nomás, simplemente como por revisar algunos aspectos más. ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Ya con esta simplificación, que hay otras que puedo hacer, a ver si las puedo poner como rápida. 2 a la 6 sobre 2, eso es 2 a la 5. Entonces aquí no va. Voy a hacer una simplificación más antes de que ustedes metan los datos a la calculadora. Esto es como, no sé, ¿cómo llamarlo? Como una máquina, la calculadora es como una máquina de, no sé, de hacer madera, de serruchar. Entre más simples uno meta los troncos, más fácil va a quedar el resultado, o más fácil va a ser para la calculadora calcular los resultados de manera correcta. 2 a la 6 sobre 2 se puede escribir como 2 a la 5. Entonces esto queda 2 a la 5, 6/4 es lo mismo que decir 3 medios. 3 medios de 2 a la 4/3, porque quedó así difuminado tan feo. Y ahorita le doy la amplitud para 4/3 más 1/2. Esto queda simplecito así. Más 1/2 menos, aquí va el menos de afuera, menos 2 a la 6 sobre 2. Bueno, aquí entra en juego una propiedad, es que menos 2 a la 6, cuando elevo a una potencia par, el negativo desaparece. O sea, menos elevado a una potencia par se vuelve positivo. Entonces me queda 2 a la 6 sobre 2, eso es 2 a la 5, más 3 medios de menos 2 a la 4/3. Aquí hay unas que sí hay que hacer en calculadora obligatoriamente. Y ese más 1 sobre menos 2 se convierte en menos 1. La que ya no siga apareciendo esto. No lo puedo meter. Estoy a arreglar así. Porque queda con esa sombra. La puedo quitar. Mejor así. Sin esa sombra. Listo. Entonces, simplifico y entonces miro cómo más puedo simplificar. 2 a la 5 menos 2 a la 5, este se cancela con este. ¿Y dónde tengo el mezclado? Acá. Este se cancela con este.
porque son el mismo pero con signos contrarios. Aquí va a quedar 3 medios. Este digamos que es un poquitico más complicado. Ah, no, mentira. Entonces tengo que dejarlo así. Entonces aquí me va quedando 3 medios multiplicado por 2 a la 4 tercios. No sé, no veo cómo más simplificarlo. Más 3 medios. Aquí voy a reorganizar. 3 medios. Queda menos 2 a la 4 tercios. Ah, aquí voy bien. Ya cogí este, ya cogí. Ah, bueno, esto va por un menos. Porque aquí hay un menos, menos por menos da más, menos por más da menos, perdón. Aquí queda menos. Y un medio menos un medio es un medio más un medio, que eso daría 1. Y entonces toda esa expresión gigantesca que uno veía al principio se reduce simplemente a esta expresión, la del final. Entonces hice todo el ejercicio porque por un día que hagamos una simplificación a mano, no nos va a hacer nada. Igual si ustedes quieren meterlo a la calculadora. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto daría eso? Ahora sí metan a la calculadora con cuidado, con los signos, con los paréntesis. ¿Cuánto daría este resultado? Número aproximado decimalmente. ¿Sí me están oyendo, cierto? Sí, profe, metiéndole en la calculadora a ver qué sale. Listo. Cuando tengan algún dato, me lo dan, por favor. Ojo como meten las cosas en la calculadora. Por eso lo simplifiqué lo más posible, para que se les envíe lo menos posible enredar. Menos 0,25. Confirmación de los demás. Voy a poner el resultado por el momento. Y ya revisamos a ver. Menos 0,25 me dicen por acá. Confirmación. ¿Sí diga eso? ¿Los demás ya se fueron?
Confírmeme si me están escuchando, por favor, o si me quedé sin Sí, señal. profe. Sí, maestro. ¿Les dio lo Sí, mismo? Entonces el resultado es menos 0,25. Entonces quiero llamar la atención sobre algo con respecto a estas integrales. El resultado de una integral definida puede dar cualquier tipo de número. Hay integrales definidas que, como en este caso, dan números negativos. Hay integrales definidas que dan cero, incluso. Entonces, siempre hay la posibilidad de que la integral dé cualquier tipo de número. Muy importante tener eso en cuenta. Más adelante veremos algunas aplicaciones donde el resultado de una integral definida da obligatoriamente positivo, pero eso es bajo ciertas condiciones específicas. Pero en general, una integral definida puede dar cualquier tipo de número. Como por cerrar esto, como por cerrar esto de la integral definida, quisiera que me queda con esto tan feo. No esta, que hagan esta, pero no solo esta. Si no quisiera que también calcularan las siguientes integrales definidas. Es decir, que ustedes hicieran todo el ejercicio. Esta y esta. A ver qué tan claros van. Vemos eso, lo revisamos, corregimos lo que haya que corregir y nos vamos a la pausa. Y después de la pausa entramos a discutir algunas ideas de las aplicaciones de estos procesos de integración. Listo, entonces 10 minuticos para que me revisen estas integrales definidas. Y yo le pregunto al azar a alguno de ustedes cuánto le dio. Y ahí a partir de eso vamos planteando la correspondiente discusión. Profe, hagamos juntos el primero. Y el segundo sí ya nos deja solito, a ver. Dime, perdón, ¿qué? Hagamos el primero juntos y el segundo ya lo intentamos hacer solitos. Pero es que ejemplos ya los he hecho todos, ¿no? O sea, he hecho como 3, 4. Tengo que mirar que ustedes revisen algunos. Entonces miren estos dos y me cuentan cómo les va. Si tienen alguna dificultad, vamos revisando, pero intenten atacarlos, porque ya he hecho varios ejemplos de diversos. Anoche hice unos y hoy hice otros. Quiero ver ustedes qué tanto están captando de eso. ¿Listo? Entonces revísenlos y de pronto los que tengan algún problema con alguna antiderivada, vayan tratando de revisar. Igual tienen el material. Esa antiderivada de raíz de X está escrita en el material que les compartí anoche en PDF. Entonces, si quieren buscar esa antiderivada específica, consulten en ese PDF que esta noche, que les puse anoche, y ahí van a encontrar esa antiderivada, como para que les simplifique el cálculo. ¿Listo? Pero quiero ver que lo intenten ustedes. No hay problema si se equivocan o si se enredan en algo. Precisamente la idea es tratar de ir clarificando. Pero quiero ver el trabajo que ustedes hacen. Entonces, 10 minuticos para que lo revisen. Y entramos a discutir.
¿Cómo vamos? Profe, pues yo como embolatado ¿Con cuál? ¿Con con el ambos? primero. ¿Con el primero no encontraste la Sí. antiderivada de raíz de x? Pues es que no sé si la estoy haciendo bien. Entonces, vamos a poner esa antiderivada de una vez. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uno halla la antiderivada de raíz de x? Entonces, esto lo recalco. La raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x al un X a la medio. 1 medio. Entonces, lo que yo hago es sumarle 1 al exponente. Entonces, 1 medio más 1 es 3 medios. Sí, Entonces, señor. esto queda x a la 3 medios sobre 3 medios. Esa es la antiderivada. Entre 9 y 4. Profe, pero es 3 medios o 2 tercios. Lo que pasa es que en el denominador se pone... Ya, dame un segundo. Ya hablo de eso. O sea, en el denominador... ¿Me quedó bien? En el denominador tiene que ir el mismo exponente. Ahora, si yo lo quiero simplificar, volteo, como aquí el 3 medios está en el denominador, lo volteo multiplicando. Por eso queda 2 tercios Ah, ya. de x a la 3 medios. ¿Listo? Sí, ahora sí. Por ahí va, mejor dicho. Listo. Entonces, ahora toca evaluar, pero ahí sí toca hacer uso de calculadora, porque toca... Me quedo así tan chiquito. 4 hasta 9. Porque lo que hay que hacer es coger esto. Bueno, claro que este a veces se puede calcular a mano. Honestamente, esto en particular creo que uno lo podría calcular a mano si uno tiene claridad sobre el manejo de exponenciales y O todo sea, eso. pues por lo menos el límite de X con 4 sería 16 tercios. ¿Sí? Listo. Y Y con con 9, 9 son 38 tercios. bueno, entonces tenemos eso. Por favor, ahorita me confirma alguien que estemos de acuerdo. Bueno, Eh, no importa. Listo. Entonces, tú me dices que este primero te dio ¿cuánto? O sea, 2 tercios por 9 a la 3 medios. ¿Cuánto te dio? 18. 18, así Sí, a señor. secas. Sí, 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 18. Yo voy a escribirlo así por el momento y ya le preguntamos a alguien y si no lo revisamos. 18 menos. Sí, ¿Y este cuánto me dices que dio? 16 tercios. 16 tercios. Confirmación de los demás. Sí, no. Entonces a 18 le resto los 16 tercios y ahí sí me da 38 tercios. A los demás, confírmenme. Las cuentas que están viendo ahí. Pues Sí, no, yo si lo no están estaba de acuerdo, la haciendo, discutimos. pues yo lo estaba haciendo así, pero pues como que en pasos falsos, sí, porque pues aún no lo tengo muy claro. Pero pues no sé Listo. si iba muy bien, iba mal. No, pues precisamente para eso lo revisamos. Pero entonces, le pregunto a los demás, ¿si estamos de acuerdo o no? ¿O hay algo que quieran que revisemos de ahí? ¿Hay alguien más ahí? Profe, pues la verdad, yo lo hice hasta lo que pusiste hasta antes del 18. O sea, ¿sí es claro que, o sea, no estás de acuerdo con que de 18? No, no, sino que digo que yo la hice solo hasta lo que va antes del 18. Ah, ok. O sea, no hayas mirado este de acá. No, profe. Revísenlo, por favor. O sea, hay una forma rápida en que yo lo hago, y es la siguiente. Este 9 elevado a la 3 medios, pues como es 3 medios, yo le saco, a ver si lo puedo mostrar. 9 a la 3 medios. Entonces,
el denominador es una raíz, entonces la raíz cuadrada de 9, que eso da 3, elevado a la 3. Y 3 a la 3 a mí me da 27. Entonces es 27 por 2 sobre 3. Y 27 por 2 sobre 3 efectivamente da 18. Porque eso sería 27 por 2, 54 dividido 3, efectivamente da 18. Y esta de acá, nuevamente, cuando yo elevo a 3 medios, es sacarle la raíz cuadrada y elevar a la 3. Entonces esto de la raíz cuadrada de 4 es 2. 2 a la 3 da 8, 8 por 2, 16 sobre 3, 16 tercios. Sí, está perfecto. Y la resta, bueno, sobre la resta sí tengo mis preguntas. A ver, 18 por 3 es 54. Ah, no, 54 menos 16 da 38. Efectivamente son 38 tercios. Listo. ¿Sí estamos de acuerdo todos? Confírmenme, por favor. Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Este último, ¿alguien lo terminó? O sea, ¿tiene un numerito para discutir? Profe, 2 minuticos más, a ver si luego le dan un poquito más lejos. Vamos a la pausa de una vez. Y si quieren, devolviendo de la pausa, lo discutimos. Porque ya Listo, son las 10. Entonces, hagamos la pausa 10 minuticos. Son las 10, volvemos a las 10:10. Dado caso, revisamos el número. Si alguien pues lo revisó y le dio algún número. Si no, pues entonces lo miraríamos o lo dejaríamos como ejercicio para que ustedes lo revisaran después y entraríamos a abordar algunas ideas aplicativas de la integración. Entonces, 10 minutos, en 10 minuticos volvemos aquí. ¿Listo? listo, maestro.
Bien, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. señor. Listo, pues. ¿Alguien tuvo problemas, abordó este ejemplo de acá? Profe, pues yo hice cositas ahí. Si quiere yo le voy diciendo lo que hice. ¿Pero tienes un resultado o...? Sí, Regálame el resultado y a partir de ahí discutimos. ¿Listo? Regálame el resultado próximo de esta. Creería yo que viene en decimal, o no, mentiras, viene en fraccionario. ¿Me puedes pues dar se el la puedo resultado? dar en las dos. Pues Dámelo en yo fraccionario simplemente preferiblemente. cambio el símbolo de la calculadora y ella ya bota el dato en los dos. Entonces, en fraccionario son 129 quintos y en decimal 125 octavos. No, 125. No, 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 o sea, cuando digo fraccionario decimal digo, ¿hay una expresión que sale directamente de operar con los fraccionarios o está la aproximación decimal que se viene con un puntico, con una coma? Entonces, pues, miremos el fraccionario es 129 quintos. ¿Sí o no? Los demás. Por favor, confírmenme. Pero yo voy aquí escribiendo como las ideas. O sea, no, no, no. Como por no tardar tanto en este. Más o menos. Entonces, la antiderivada, yo creo que nadie tiene problemas a estas alturas con ella. Esta 3x es la sobre menos z. un medio. A la menos uno. ¿Cuál es la menos uno? Ah, el de abajo sí, menos uno, tienes razón. Menos uno. Listo. Bien. Yo creo que con eso no hay problema a estas alturas. O sea, a estas alturas, el cálculo de integrales o antiderivadas de polinomios, es decir, de expresiones de esta forma, no debería tener ningún problema. Eso es lo más fácil de integrar y antiderivar. Entonces, de aquí sale la antiderivada y al reemplazarlo, pues simplemente es reemplazar por 2 en todos. 3 por 2 a la 5, 2 por 2 a la 3 y 2 al cuadrado. Todo esto menos esto mismo, pero reemplazándolo en menos 1. Entonces aquí iría menos 1, menos 1 y menos 1. Y pues es cuestión de hacer la parte aritmética. O sea, sobre eso yo les diría, háganla con cuidado. O sea, eso ya es más responsabilidad de ustedes. Meter con cuidado en la calculadora, simplificar, esto ya es, digamos, que la parte básica. ¿Cuánto les dio? Eso. A Steven le dio 129 quintos medido. Sí, señor. ¿Si están de acuerdo con esa cifra, los demás o no? Como para agilizar, para poder avanzar. Voy a poner la cifra que puso Steven, pero la voy a poner con una interrogación. Y ustedes verifican, eventualmente, quieren parar después o en algún momento, y me confirman ese resultado. Listo, como por ir avanzando sobre esto, porque ya digamos que yo pensaría que esto de las integrales definidas
Ya está. Bien, bien, bien. Listo. Entonces quisiera dar como un pequeño salto, o no es un salto, sino como un pequeño cambio de enfoque a algunas ideas aplicativas del proceso de integración definida. Entonces, lo que voy a tratar de presentar hoy es como las ideas teóricas que están detrás de este tipo de aplicación. Y posteriormente veremos cómo estas aplicaciones o estas partes teóricas se pueden representar en el contexto de las ciencias económicas. Entonces, lo que tengo escrito ahí es simplemente un pequeño texto tratando de contextualizar, pero voy a naturalmente desarrollarlo a través de un par de ejemplos. Cuando alguien trabaja con funciones, con ciertas funciones, un aspecto importante de esas funciones es lo que uno llama la gráfica de la función. Y aquí me estoy, digamos que, devolviendo hacia lo que ustedes debieron haber discutido en su curso o cursos anteriores. Que si yo tengo una función, yo puedo hacer la gráfica de esa función. Y para graficar funciones hay varias técnicas, hay varios preceptos, hay varias herramientas, incluso computacionales, que me permiten hallar la gráfica de esa función. Esa gráfica se representa por medio de lo que yo llamo una curva, lo que uno llama la curva y igual a f de x. Entonces, como para ilustrar la idea, permítanme cambiar ligeramente de ambiente. Entonces voy a salirme un poquito de acá, ya vuelvo, para que ustedes tengan como la posibilidad de revisar ese texto en detalle, pero quisiera primero que viéramos cuál es la interpretación de la idea. Entonces voy a moverme hacia aquí. Este es un software, digamos que bastante sencillo, se llama GeoGebra, aquellos que de repente no estén familiarizados, que es una herramienta para graficar funciones. Las funciones, naturalmente, y espero que eso sea conocido por ustedes, uno las puede graficar en el plano cartesiano. El plano cartesiano tiene dos ejes, el eje X, el eje Y. Estoy diciendo cosas que son bastante conocidas a este nivel. Y a partir de eso, yo puedo escribir cualquier función. Voy a poner, por ejemplo, una de las más sencillas, la función x al cuadrado. Y a partir de esa función, uno puede graficar la función. Y en este caso, para la función x al cuadrado, la gráfica de esa función corresponde a esta curva que ustedes ven aquí en verde, que es lo que se llama comúnmente como una parábola. Si tienen ustedes cierta idea de lo que es graficar una función, si les suena familiar,
y conocido. Sí, señor. Los demás, eso ya lo habrán discutido, supongo, Sí, ¿cierto? señor. Yes. Sí, profe, sí, señor. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, aquí es donde entra en juego la parte de la integral. Supongamos que yo tengo dos numeritos, el número A que voy a llamar 1 y el número B que voy a llamar 2. No es necesario saber manejar el software para entender lo que voy a mencionarles, pero si ustedes quieren cacharrear, por decirlo de alguna forma, con este software es de bastante sencillo manejo. Entonces, si ustedes quieren hacer la construcción que voy a ir haciendo ahorita, simplemente es cuestión de que ustedes revisen tutoriales, ese tipo de cosas. O sea, yo no los obligo a que manejen el software ni a que grafiquen con el software, pero pues, les puede ser de utilidad en algo. Simplemente esto tiene fines explicativos. Entonces, quiero que miren la siguiente idea. Aquí voy a hacer unos comandos. Voy a poner este de acá. Entonces, miren lo siguiente. Miren cómo se representa esto gráfico. Si yo cojo el intervalo o los números 1 y 2, ese número representa un intervalo sobre los números reales. El intervalo de números que va desde 1 hasta, voy a quitar aquí brevemente la gráfica, esto es 1, esto es 2, y entonces aquí hay un intervalo de números. Y ese intervalo gráficamente corresponde como a esta especie de tubito que está sombreándose aquí. Los números que van desde 1 hasta 2 en el eje X. Con ese intervalo o con cualquier otro, yo por ejemplo en vez de poner 1 pude haber puesto 0, y entonces digamos que se me amplía el intervalo, entonces se me genera como un tubito más grande. Yo puedo hacer la siguiente construcción. Aquí va otro comando. Y es la siguiente. Este es mi intervalo. Aquí lo puse desde 0 hasta 2. Originalmente estaba desde 1. Aquí va desde 1 hasta 2. Y aquí yo puedo construir lo siguiente. Yo tengo la gráfica de mi función, yo tengo el intervalo, está representado por este tubito, y yo tengo esta región que aparece en ese color rosado, que esa región corresponde a lo que está por debajo de la gráfica y por arriba del eje X. Es muy importante que esto va hasta el eje X. Y que está delimitado por el intervalo. El intervalo es solo como por poner el tubito, pero realmente lo que queda determinado es esta región. Entonces el intervalo me dice de dónde, perdón, el intervalo me dice de dónde a dónde va los números en el eje X, y sobre este intervalo yo determino esta región, que es la que está por debajo de la gráfica, por arriba del eje X, y delimitado por el correspondiente intervalo. Esta región que queda al final es lo que uno llama una región bajo una curva. Y el problema que uno se plantea desde las matemáticas es cómo hago para calcular el área de esa región. Esa área que miren ustedes que está determinada
por una curva, eso es una función, en este caso la función es x al cuadrado, y por un intervalo, que miren que en este caso va de 1 hasta 2, si yo cambio el intervalo, por ejemplo de 1 hasta 3, pues naturalmente cambia la región y por lo tanto va a cambiar el área. Aquí la región va a estar bien arriba. Voy a hacer un zoom gigantesco para que uno vea la región completa, pero pues también es una región. Esa área, voy a ponerlo en 2, ¿sí?, se puede calcular utilizando integrales definidas. Y esto, que parece un problema exclusivamente geométrico, tiene profundas implicaciones en los diversos campos del conocimiento. Porque dependiendo de lo que represente esta curva, esta área puede representar cierta magnitud relacionada con un fenómeno particular. Por ejemplo, hay curvas que representan lo que ustedes llaman la curva de demanda y la curva de oferta, que muy seguramente ustedes estén relacionados con esos conceptos, al ser pues estudiantes de economía. Esas curvas, las áreas bajo esas curvas, tienen ciertas o representan ciertas magnitudes que discutiremos posteriormente, que es lo que uno llama los excedentes de producción y del consumo. En ese sentido, encontrar o calcular esas áreas es un problema de muchísima aplicabilidad. Lo que les digo, en economía, también en otras ramas del conocimiento, casi que en cada campo del conocimiento, economía, ingeniería, no sé, arquitectura, lo que sea, en cualquier campo del conocimiento, hay un problema que consiste en calcular un área bajo una correspondiente. Entonces, este es un problema de muchísimo. Y lo que es interesante en nuestro contexto es que esta área uno la puede calcular utilizando integrales definidas. Ya vamos a ver cómo se plantea la integral y cómo funciona esta teoría. Naturalmente, si yo cojo otra función, por ejemplo, en vez de x al cuadrado cojo x solamente, pues entonces el área toma otra forma. Es decir, la región depende de la función que yo escojo. Si en vez de x pongo x al cubo o x al cuadrado, o vamos a coger, por ejemplo, raíz de x, se me genera una región bajo esa curva. Siempre la región tiene que estar por encima del eje X. Este eje de acá es el piso de la correspondiente región. Y naturalmente, la región depende de la función que yo escoja y también depende del intervalo de números reales que nosotros vayamos a considerar. Si la región va desde 1 hasta 2, en X es distinto, o es más grande o es más pequeña, así yo la escojo desde 1 hasta 3. Profe, una pregunta. O sea que la región vendrían siendo los datos que vamos a analizar, ¿sí? Como que... Algo así, algo así. Lo que pasa es que depende del contexto aplicativo, ¿no? Pero lo que hay acá, desde un punto de vista abstracto, es un par de números que son los que delimitan sobre el eje X, que son estos números de acá, y una función que representa o que se representa por medio de una gráfica. Vamos a ver posteriormente
que representan específicamente estos números y esta función en un problema. Por el momento me voy a lo abstracto. Simplemente estoy como preavisando que esto se puede utilizar para ciertas ramas específicas de la economía. Pero eso lo tendremos que clarificar mucho más adelante. Por el momento es un problema geométrico. Si quieren verlo, por el momento es un problema geométrico. De encontrar un área que eventualmente se convertirá o se podrá utilizar para resolver problemas económicos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender ahí con la idea? Sí, maestro. Listo. ¿Para todos es claro hasta ahí? ¿Como la idea? Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a lo textual. Vamos a tratar de entrar en lo operativo. Entonces, ahí me toca salirme de acá para volver a nuestra presentación. Entonces, esto que yo les mencionaba es lo que uno llama el área bajo la curva. Entonces, yo tengo una función que está, o sea, la gráfica de una función que comúnmente la denotan como y igual a f de x, o a veces solo ponen el f de x, nada más. Vamos a ponerlo simplemente así, la curva f de x. Por encima del eje x, siempre el eje x es el piso, y hay un intervalo, que es lo que representa de dónde a dónde va la región sobre el eje x. Es lo que pone como las paredes laterales de la correspondiente región. Esa área se calcula a partir de esta integral definida, donde el f de x corresponde a la curva y donde estos numeritos corresponden a los extremos del intervalo sobre el cual vamos a trabajar. Entonces, quiero que miremos esto. Me va a tocar salirme de acá un segundo para compartir toda mi pantalla. Me excusan como este movimiento entre ambientes, pero es como, pues, lo necesario para que podamos ver tanto lo geométrico como lo gráfico. Entonces voy a volver al ejemplo original. Si yo cojo la función x al cuadrado en el intervalo 1, 2, que corresponde a esta región, el área se calcularía de la siguiente forma. Por ejemplo, el área bajo la curva f de x igual a x al cuadrado, que es la curva que estoy presentando en este ejemplo, x al cuadrado, en el intervalo, o sea, se sobreentiende que tiene que estar por encima del eje x, en el intervalo, y aquí el intervalo sería, creo que ustedes tienen cierta familiaridad con la manera de escribir intervalo, el intervalo aquí iría desde 1 hasta 2, entonces aquí sería desde 1 hasta 2, corresponde a la siguiente integral definida. Entonces, miren cuidadosamente cómo se plantea la integral. Abajo tengo otro ejemplo. Esto es la integral entre 1 y 2, que son los límites del intervalo, que es de dónde a dónde voy acá, y la función, pues sería en este caso la función x al cuadrado. Entonces, si yo calculo esa integral,
el resultado es el área de esta región que estoy presentando acá. ¿Sí es claro eso para todos? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, profe. Pues calculemos esa integral rápido, que esta no tiene mayores. Esta integral es la integral de x al cuadrado, es x a la 3 sobre 3, y como es definida, pues entonces yo le pongo los correspondientes límites. Esto, entre 1 y 2. Pues entre 1 y 2. Profe, qué pena, ¿cómo es que se llama esa barra o qué es, cómo es que, qué significa? Esta barrita de acá, Sí. esta barrita lo que representa es que hay que evaluar en el de arriba menos en el de abajo. No sé cómo le creo que lo llaman barra de evaluación. Es un símbolo para representar que hay que evaluar en el de arriba menos evaluado en el de abajo. Siempre es así, siempre el de abajo se resta. Sí. En esta escritura siempre es evaluado en el de arriba, que es el más grande, menos evaluado en el de abajo, que es el más Ah, o grande. sea que arriba no podría ir 1 y abajo 2, siempre. Efectivamente, no podría. Tiene que ser No uno. podría. Ah, listo. Listo, pues. Entonces, pues la evaluación de esta integral no tiene mayor misterio. Esto es 2 a la 3 menos 1 a la 3. Entonces uno hace sus cuentas, eso ya es aritmético, 8 tercios menos 1 tercio. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esa cuenta, menos 1 tercio. Y eso me da igual a 7 tercios, que eso es aproximadamente 3.33, si no estoy mal. No, perdón, 2.33, si no estoy mal. Este, en fraccionario y en decimal, representan el área de esta región. ¿En qué unidades? Preguntarán ustedes. No se acostumbra que el área viene en metros, en centímetros. La unidad la determina esta medida de acá. Entonces, si esto es metros, si cada cuadrito mide 1 metro, pues entonces el área vendrá en metros cuadrados. Si cada uno de estos mide 1 centímetro, pues entonces esto vendrá en centímetros cuadrados. Entonces, para generalizar esto, para no restringirse uno simplemente dice que esto está en unidades cuadradas. Entonces, si la unidad de medida en el plano cartesiano es 1 metro, pues serían metros cuadrados. Si la unidad de medida son centímetros, pues serían centímetros cuadrados. Digamos que con las unidades yo no me meto tanto, porque en economía las unidades que vamos a utilizar son otras. Ahí cada cuadrito puede representar una unidad de capital, es decir, dinero, o una unidad de tiempo, es decir, segundos, o una unidad de algún tipo de producción. Entonces, esas áreas van a venir dadas en esas unidades económicas que vayamos a tener. Profe, pero bueno, ya que hicimos el ejercicio y todo el rollo, pues qué pena lo cansón, dirá usted. Dime, Pero por perdón, lo menos, señor, ¿qué me dijiste? que yo tengo la duda de dónde podemos evidenciar esos 2.33. O sea, digamos que esa área marcada que tenemos en este caso, color como fucsia, ahí están representados esos 2.33, ¿sí? Sí, o sea, es el área. O sea, tú sabes que, por ejemplo, cuando uno tiene un cuadrado de 1 por 1, uno dice el área es el lado por el lado, y uno dice el área es 1 metro cuadrado, ¿sí o no? Entonces, Sí. cuando uno tiene un cuadrado, el área corresponde a el tamaño de lo que está relleno. Entonces, en este caso, pues como no es cuadrado, sino que tiene como su curva, el área mide, lo que hace es medir cuántos cuadraditos cabrían acá, por decirlo de alguna manera. Ah, ya entiendo, ya ¿Sí? entiendo. Eso es la idea de Sí. área, es la idea intuitiva de área que uno ha tenido siempre, de cuánto mide. Pero cuando tú dices, yo tengo una finca de 10.000 kilómetros cuadrados,
pues significa que hay cuadraditos de 1 kilómetro, hay 10.000 cuadraditos de 1 kilómetro que se pueden meter ahí. Entonces, O como sea la que de idea. pronto sería un poco más, mm, como más fácil identificarlo, digamos, si fuese o diera como una función logarítmica que va, o lineal, que es un poquito como más, valga la redundancia, recta o sin tanta curvatura, o que no tiene como tanta parábola, ¿sí? Como en este caso que es una Sí, cuadrática. lo que pasa es que las curvas en funciones pueden ser de cualquier tipo, o sea, hay curvas en economía que se representan cuadráticamente, creo que ustedes habrán visto algunas de estas. Hay funciones de demanda que son cuadráticas, o que son parábolas, o que son rectas, o que son cúbicas. Entonces, pues por eso uno utiliza ejemplos de diversa naturaleza. ¿Sí? Listo, maestro, muchas gracias. No, ni más falta. Entonces, lo que quiero decir, concreto, 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 y esto es como solo el ejemplito inaugural. La próxima clase vamos a empezar como a desarrollar otros ejemplos y vamos a ir mirando cómo se puede como variar este tipo de situación. Es que cuando yo tengo una función y tengo un intervalo, yo puedo calcular el área bajo esa función determinada por ese correspondiente intervalo. Esto es por el momento un área, el área que acá. Otra pregunta. La región es todo lo que encontramos debajo de la curvatura y el área es como lo que vamos a analizar dependiendo de la función. No, o sea, es que, o sea, por ejemplo, es que aquí hay nociones geométricas, digamos que relativamente básicas. Si yo, por ejemplo, dibujo un triángulo, Sí. la región es el triángulo. Y el área es la medida de este triángulo en términos de unidades cuadradas. Entonces, aquí la región es lo que está en morado y el área es lo que mide esa región. Ya. ¿Sí? Sí, Entonces, sí, en señor. este caso, la región es lo que está pintado en morado, es lo que nosotros podemos ver. El área es la medida, el área es el tamaño de esa Como lo región. que está conformado, sí, como lo que Sí, conforma la es una región. medida, es un número que uno le asigna para decir qué tan grande o qué tan pequeña es. ¿Sí? Sí, maestro, ya ahora sí más claro. Muchas gracias. Listo, pues. O sea, yo aquí asumo como cierta intuición sobre nociones geométricas básicas, pues. Áreas, volúmenes, longitudes, como son, digamos que magnitudes con las que uno trata a diario. Porque pues área, por ejemplo, cuando uno va a embaldocinar la casa, pues uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el área del piso que necesito embaldocinar para saber cuánta tableta compro? Entonces, digamos que esa noción de área es más o menos clara. Entonces uno dice, no, mire, es que mi casa mide de 24 metros cuadrados. Entonces, pues lo que yo hago es a partir de eso, medir la cantidad de tableta que necesito para rellenar esos 24 metros cuadrados. Eso es el área, es el tamaño de cierta región. En algunos casos es una región cuadrada, en otros casos es una región circular. En este caso es una región cuya forma viene dada por la curva que yo vaya utilizando. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Los demás, Sí, profe, por mí. Muy bien. listo. Entonces, como les decía, mi intención era como presentar cuál es la idea. Naturalmente, la próxima clase trataremos de ver ejemplos de otras funciones, vamos a tratar de ver como otras situaciones donde no sea solo una curva, sino yo tenga más curvas delimitando un área y vamos a ver cómo la integración, que es que esa es la parte que realmente me interesa que veamos, cómo esas áreas se pueden calcular a partir de esas integrales. No sé si haya alguna pregunta adicional. ¿Vamos bien?
Sí, maestro. Listo. Sí, profe, sí, señor. Entonces, yo les voy a pedir un favor. En unos minuticos, yo les voy a pedir estos últimos minuticos para eso. En unos minuticos voy a subir la primera actividad. En esa actividad, ¿qué voy a evaluar? Lo de antiderivadas, lo de integrales definidas y lo de integrales indefinidas. No me voy a meter todavía con áreas porque eso hasta ahora lo estamos desarrollando. Entonces les voy a pedir que me esperen 7 minuticos, 8 minuticos, mientras termino de subir la actividad a la plataforma, Ok, y para que podamos comprobar que subimos esa actividad. ¿Qué me ibas a decir? también puedes subir lo que redactaste en el Word hoy, por favor. Dime, perdón. Que si también puedes subir lo que redactaste hoy en el Word. Yo espero a que esté toda la idea desarrollada. O sea, yo no voy Ah, subiendo bueno. clase por clase. Yo voy Ah, listo, subiendo listo. lo que necesitan. Entonces, o sea, lo que he subido hasta ahora, lo que subí hasta ayer, era como lo de... Me toca mirar a ver qué me falta. O sea, yo voy a subir el material correspondiente a lo que necesitan para la actividad de evaluación. Porque ir subiendo ideas incompletas tampoco me gusta, porque subir como fracciones o pedazos, y entonces de repente no es tan útil. Pero creo que yo había subido todo hasta integral definida. Por favor, confírmenme qué hay en ese material que yo había subido, que eso es lo que necesitaría para la actividad del día de hoy. Bueno, no el día de hoy, que Pues pondría hoy para la próxima clase. lo último que ¿Listo? hice es regla de la multiplicación por un número producto por Ah, escalar. no, lo de integral definido. Eso lo subiría. Yo subiría lo de integral definida también, pero denme un espacito de tiempo. Listo, ¿Listo? listo, sí, señor. Entonces, si quieren, espérenme ahí y ya en un ratico lo subo y confirmamos que haya subido las dos cosas que hemos acordado.
Listo, qué pena con ustedes la tardanza. Ya estoy subiendo la actividad. Un minutico más. Y el archivo que les prometo se lo subo más tarde. Es que ya me están sacando acá del salón. Entonces les subo la actividad más bien para que podamos confirmar que efectivamente está. Entonces, dame un minuto. Listo. Por favor, ingresen a Moodle y me confirman si pueden ver dónde está la actividad. Se llama actividad evaluativa número 1. ¿Sí me están oyendo? ¿O ya se fueron? Sí, profe, ya está cargado. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Resolver los ejercicios que aparecen ahí, comprobar que estén bien subidos. Ay, esto me quedó así, es el Moodle. Eso, bien. Esto a veces es enredado, qué pena con ustedes, y como no lo estoy haciendo desde mi computador, entonces se me olvidó el problema. Ahí ustedes entran, hay un archivo PDF para descargar, lo abren, hay unos ejercicios sencillitos, por favor los revisan, los desarrollan, y a mano, o si quieren hacerlo en Word o en LaTeX, los que sepan manejar algún software, simplemente lo suben. Y el plazo sería hasta de hoy en 8. Allá está el espacio para subir el resultado de la actividad. Profe, ¿cuál ¿Listo? aplicación dijiste que se podía utilizar, digamos? Dime, ¿Cuál aplicación comentas que se puede utilizar? LaTeX o Word si quieren, o hacerlo a mano y le toman una LaTeX. foto. Ah, Sí, si bueno. lo saben manejar, ¿no? Si no lo saben manejar, háganlo a mano. No, pues yo le cacharreo, a ver, venga, la buscamos. Lo que pasa es que toma su tiempo aprenderlo. Entonces, si quieren hacerlo al computador, pues tendrían que cacharrearle a eso. Pero si no, pues lo fácil es hacerlo a mano, tomarle una foto y subirlo. Listo, ¿Listo? maestro. Listo, pues qué pena con ustedes la Listo, demora. profe. Gracias. Que estén muy bien, feliz día. Chao, profe. Muchas gracias por la Gracias, profe, paciencia. hasta Todo. luego. Hasta luego.